Estéreo Unción se complace en presentar su programa Llamadas para Servir, conducido por la hermana Luz Méndez, y de predicar el Evangelio a todo el mundo. Ese ha sido el mandato de Dios. Llamadas para Servir. Comenzamos. Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Estamos ya en su programa Llamadas para Servir. Estamos en lo que el Altísimo ha hecho conmigo, basado en el libro de Daniel capítulo 4, verso 2, donde ahí nosotros podemos ver que es necesario que nosotros podamos contar las maravillas, los milagros que el Dios Altísimo ha hecho en nuestras vidas, como por ejemplo cuando el Señor nos ha salvado, cuando el Señor nos ha dado sanación. Muchas son las maravillas que el Señor ha hecho en nuestras vidas, de las cuales nosotros podemos dar testimonio cuando andamos anunciando el mensaje de salvación. Pero hoy en día, hermanos, muchas veces se dificulta tal vez hablar de nuestro amado Salvador Jesucristo. Pero es muy fácil, hermanos, compartir todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, como el Señor paso a paso, desde que el Señor llegó a nuestras vidas, cómo ha habido hechos milagrosos en nuestras vidas. El principal milagro que el Señor hace con nosotros es el cambio de vida, es lo que la palabra puede hacer en nuestra mente y en nuestro corazón, cómo puede transformarnos. Hoy vamos a ver, hermanos, en el libro de Hechos capítulo 6, verso del 1 al 7, vamos a ver la elección de los 7 diáconos. ¿Qué es un diácono? Un diácono es un ministro, es un líder, es alguien que ayuda en un ministerio. Y vamos a ver que para elegir a esos 7 diáconos, los discípulos tuvieron que escoger a varones de entre el pueblo, de entre la congregación, pero no eran cualquier varón el que iban a escoger para el puesto de diácono, hermano. Era varones que tuvieran un buen testimonio dentro de la congregación y fuera de la congregación, varones que tuvieran buen testimonio del pueblo y de los creyentes, varones que estuvieran llenos del Espíritu Santo de Dios. Es como cuando las personas, los varones, hombres y mujeres, van a buscar un trabajo allá afuera en una empresa, pues entonces hay requisitos, se les piden requisitos, y si llenan esos requisitos, entonces el candidato o la candidata se quedan con el puesto deseado. Pero si no llenan esos requisitos, no se quedan con el puesto deseado. Imagínese usted si allá en el mundo te piden requisitos para lograr tal puesto, pues con más razón en el ministerio. Aquí en la iglesia primitiva tenía, y aún para este tiempo aplican, requisitos para los obispos, para los líderes, para los diáconos. Y hoy vamos a ver cómo conforme crecía la iglesia primitiva, entonces había más discípulos, había más gente, y tenían que escoger a varones de buen testimonio para que se ocuparan de qué, se ocuparan de servir en las mesas a las viudas que estaban siendo desatendidas. Ahorita, después de un canto, vamos a ver esta palabra tan hermosa que no cambia. Muchas veces las personas cambian en ese llamado que muchas veces Dios da este llamado a un líder, a un diácono, a un obispo, a un sacerdote, cualquiera que ministra delante de la presencia de nuestro Dios. Tiene que tener estos 2 requisitos, son indispensables: buen testimonio adentro de la congregación y fuera de la congregación, y sobre todo estar llenos del Espíritu Santo. Cuando hay una mujer o un hombre lleno del Espíritu Santo, es porque Dios lo ha mandado llamar para ocupar
tal ministerio. Eso lo venimos viendo, hermanos, desde tiempos pasados. El Espíritu Santo siempre ha estado presente en hombres y mujeres, los cuales ha llamado para un propósito determinado o para un trabajo en especial. Claro está que el Espíritu Santo se derramó en el día de Pentecostés sobre toda la iglesia en general y sobre toda aquella persona que obedece la palabra de nuestro Dios y que acepta al Señor Jesucristo como su Salvador. Vienen a ser sellados con el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo desde un principio ha estado junto al Padre y al Hijo. Los tres son una sola persona. Padre e Hijo son una sola persona. Y vemos al Espíritu de Dios moverse con poder desde que participó en la creación. Se movía con poder sobre la faz de las aguas. Luego después podemos ver el poder del Espíritu Santo cuando, recuerdan ustedes, cuando Dios le dio esa salvación a los israelitas. Ahí vimos el poder en acción del Espíritu Santo, que no fue con espada, que no fue con ejército, aquella victoria que Dios les dio a los israelitas en el Mar Rojo, sino fue con el Santo Espíritu de Dios. El Espíritu Santo también capacitó a José para que fuera un buen gobernador ahí en Egipto, y después él fuera el que salvara la vida de toda su familia con aquella hambruna que hubo. El Espíritu Santo estuvo con Moisés, y el Espíritu Santo se ha movido con poder sobre hombres y mujeres, sobre los profetas, sobre los jueces, sobre Otoniel, sobre Sansón, sobre Jefté. El Espíritu Santo ha estado derramado en hombres y mujeres desde que nosotros podemos conocer la palabra de nuestro Dios desde el principio de la creación. Y así es como los discípulos buscaron a hombres que estuvieran llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ellos sabían que no todos estaban llenos del Espíritu de Dios. Algunos estaban caminando en la carne. Entonces, para la obra de Dios es necesaria la presencia de Dios en las vidas de las personas que son llamadas para un cargo en específico, un cargo en especial. Ahora vamos a continuar después de este canto. Escuche este canto, alégrese y gócese, porque aún hoy en día el Espíritu Santo está sobre hombres y sobre mujeres. ¿Por qué? Porque esa acción del Espíritu de Dios no se ha terminado, nunca se terminó en el día de Pentecostés. Hoy en día el Espíritu Santo está sobre toda carne, sobre aquellos que lo acepten como su Señor y Salvador, a nuestro Salvador Jesucristo, sobre todos aquellos que obedecen la palabra. El Espíritu Santo es el que se encarga en este tiempo de guiarnos hacia la verdad de las Escrituras. ¿Quién es la verdad? La verdad es la palabra de Dios, la verdad es Jesucristo. Entonces Él es el que se encarga de guiarnos. Él va guiándonos como el Espíritu que da vida en esta tierra, nos guía hacia esa tierra prometida, a esa tierra nueva, a esos cielos nuevos. Hacia allá nos va guiando el Espíritu de Dios, dice la Escritura, a toda verdad y a toda justicia. Así que vamos al canto y volvemos, no le cambie, vamos a compartir esta hermosa palabra, porque la iglesia primitiva es nuestro ejemplo a seguir de hoy en día. Si toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto, porque el hombre se afana hasta agotar sus fuerzas y sin nada lograrlo. Sé que hay una razón, eso yo bien lo sé, es un ejemplo vivo, porque el Señor Jesús vino para servir, no para ser servido, porque el Señor Jesús vino
Gloria a Dios, aleluya, por esta gran verdad que dice este canto, hermanos. Ahí en Mateo capítulo 28, Jesús dijo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate a muchos. Así dice Jesús, Él vino a servir, no para ser servido, y para dar su vida en rescate de usted que está escuchando y de esta persona que está aquí. Así que en esta hora yo lo invito para que escuche atentamente la voz de nuestro Dios, lo que nos habla nuestras vidas y cómo se debe de guiar la iglesia de hoy, la iglesia moderna, en la cual debe de tomar ejemplo vivo de esta iglesia primitiva. Y dice así la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recordemos que estamos en Hechos capítulo 6, verso del 1 al 7. Vamos a estar viendo las características principales de los diáconos, qué era lo que ellos deberían poseer principalmente para poder ser elegidos como diáconos. Y dice así, recuerden, Hechos capítulo 6, verso del 1 al 7. Elección de 7 diáconos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Por qué eran desatendidas en la distribución diaria? ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Esto quiere decir que conforme crecía en gente, en fieles, la iglesia, entonces los discípulos tenían mucho más trabajo de lo habitual. Recordemos que los discípulos se dedicaban a orar y a predicar, pero ellos también estaban haciéndose cargo de servir en las mesas a las viudas en sus necesidades. ¿Por qué servía la iglesia primitiva en sus necesidades a las viudas, a los huérfanos y al extranjero? Porque ese ha sido un mandato, hermanos, desde el principio. El Señor dio ese mandato para que fuera suplida la necesidad de la viuda, del huérfano y del extranjero. ¿Por qué? Porque Dios siempre se ha preocupado por los necesitados y por los pobres. Él siempre ha tenido un especial cuidado porque sean suplidas esas necesidades. Vamos a ver nosotros aquí, hermanos, en Deuteronomio capítulo 26, hermanos, cómo Dios establece esta orden, este mandato para que a las viudas y a los huérfanos no les hiciera falta nunca nada. Y entonces la iglesia primitiva estaba cumpliendo fielmente con este mandato que nuestro Dios ya les había dado. Dice así: dice así, es Deuteronomio capítulo 26, verso 12 y verso 13. ¿Recuerdan ustedes que en el Antiguo Testamento Dios había establecido que de todo el grano que el pueblo juntara, cosechara, todas las primicias, el 10% era para la casa de Jehová? Y todo ese grano se juntaba en los graneros. Entonces, de ahí, de ese alimento que se juntaba, de ese 10% que el pueblo daba de sus cosechas, se utilizaba para que a las viudas no les faltara qué comer, para que se suplieran las necesidades, también para que al extranjero tampoco le faltara qué comer, y para que el huérfano también pudiera cubrir sus necesidades de alimento. Entonces Dios habla aquí en Deuteronomio capítulo 26, verso 12 y 13, y dice así: cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos, en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero,
al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Y dirás delante de Jehová tu Dios: he sacado lo consagrado de mi casa, porque recuerden que todo el diezmo del grano se recopilaba, se almacenaba en los alfolís. De todo ese diezmo de grano, entonces debería de tomar ahí el levita, que eran los que servían en el templo, y también la parte era para que se saciaran de los alimentos, pues las viudas, los huérfanos y el extranjero. Entonces eso era lo que estaba haciendo la iglesia primitiva, cumplir con este mandamiento, con este estatuto que Dios había establecido. Estaban sirviendo los alimentos a las viudas en las mesas y cubriéndoles sus necesidades. Pero como había tanta gente, pues los discípulos, que ellos estaban ocupados en la oración y en la predicación, pues es por eso que buscaron a hombres de buen testimonio y hombres llenos del Espíritu de Dios para que se ocuparan de las viudas. Y sigue diciendo la palabra. Dice: también le darás al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Y dirás delante de Jehová tu Dios: he sacado lo consagrado de mi casa y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. Es un mandamiento, un estatuto que se ayude a las viudas y al huérfano, hermanos, y al pobre, al menesteroso y al extranjero. Ese estatuto que el Señor ha dado. ¿Y cómo se ayudaba en aquel entonces? Pues recordemos que el diezmo no era dinero, el diezmo era las primicias de toda la cosecha que el pueblo israelita se le daba, como todo el grano de trigo, de cebada. Todo eso era lo que llevaban a la casa de Jehová, al templo, y eso era lo que se guardaba en los graneros, en los alfolís, y de ahí era donde se le daba de comer a las viudas y a los huérfanos. Entonces dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, que los diáconos eran los que se iban a hacer cargo, hermanos, de ese ministerio, de estar atendiendo a las viudas, de estar supliendo sus necesidades. Y también, hermanos, nosotros podemos ver, hermanos, cómo en la palabra, como Santiago, él también, en el libro de Santiago, él nos dice que nuestra religión es esa: atender a las viudas bajo el nuevo pacto en el que vivimos, atender a las viudas, suplir las necesidades de aquellas que han quedado pues sin sus maridos, de los huérfanos, los que no tienen padre ni madre, porque el Señor siempre se ha preocupado por sus necesidades desde un principio, y también de los extranjeros. Y entonces, hermanos, Santiago nos dice que esa es nuestra verdadera religión: suplirle las necesidades al pobre, suplirle las necesidades a la viuda, como se los estaban supliendo los discípulos, y ahora buscaban a personas de buen testimonio para que ellos hicieran ese trabajo de buen testimonio y que tuvieran el Espíritu de Dios. Entonces dice aquí: en la distribución diaria estaban siendo desatendidas. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Recordemos que los discípulos estaban compartiendo el mensaje de salvación, dando la palabra. Entre ellos estaba, recuerdan, Pedro y Juan, que estaban, ellos dicen, con denuedo estaban dando la palabra y oraban mucho a Dios para
que Dios les diera esa fuerza de poder predicar el evangelio, pero también tenían que hacer este trabajo de estar sirviendo, de estar supliendo a las huérfanas y a todo el necesitado, a los huérfanos, perdón, y a las viudas y a todos los necesitados, porque también se habla del extranjero, de aquellos que precisamente no eran israelitas, pero ellos también obedeciendo la palabra de Dios y poniéndola por obra en sus vidas, estaban supliendo cada necesidad. Para eso, en ese tiempo, recordemos que Pablo se dedicaba a reunir las ofrendas que eran para los pobres y para los santos de toda Jerusalén. Y había iglesias como las de Galacia, que ellas estaban contentas, felices, porque podían aportar para suplir las necesidades de los demás. Recordemos que no había ahí mucha necesidad, dice, porque todos vendían sus propiedades y unos a otros se ayudaban. Entonces aquí dice que los discípulos dicen que ellos están sirviendo, pero también están predicando la palabra, y pues no es justo. Ahora dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor pide desde este libro de los Hechos, siempre ha pedido que las personas que están delante de su presencia, de buen testimonio que es para usted, de ejemplo. Recuerde cuando nosotros vimos cómo Dios, ahí en el libro del Éxodo, cómo Dios siempre ha elegido hombres llenos de su espíritu, cómo Él llenó de su espíritu a aquellos hombres que estuvieron ahí en el tabernáculo haciendo toda la obra, todas las vestiduras, todos los utensilios del tabernáculo. A Bezalel y a Oliab, ellos eran 2 hombres llenos del Espíritu Santo. Y entonces, para este ministerio del diaconado, también los discípulos están estableciendo 2 principales reglas. Dice: de buen testimonio, de ejemplo para los demás, para los de adentro y para los de afuera. Debe de ser el diácono de buen testimonio y con el Espíritu Santo que tenga en su ser, que el Señor esté con él y que esté lleno de sabiduría. ¿Qué quiere decir esto? Que esté lleno del temor santo de nuestro Dios, llenos de su espíritu. Dice: a quienes encarguemos de este trabajo. Dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. El servicio, hermanos, a los demás, la oración es necesaria para la predicación del mensaje de salvación. Si no hay oración, ¿cómo podemos predicar el mensaje de salvación? Si no hay servicio a los demás, a los necesitados, a los pobres, a las viudas, a los huérfanos y al extranjero, ¿cómo podemos predicar el mensaje de salvación? Entonces, aquí dice: de buen testimonio. Nosotros a lo largo de toda la escritura, hermanos, podemos ver hombres y mujeres de buen testimonio. Y le voy a hablar de un buen testimonio para darle un ejemplo de lo que estaban pidiendo los discípulos para este cargo de diáconos que iban a tomar, estos 7 diáconos que iban a tomar de entre el pueblo. Entonces, si usted recuerda ahí en el libro de Ruth, la moabita, ¿se acuerdan cuando regresa a Belén, que era ella la nuera de Noemí? Recuerden que ella regresa a espigar ahí en los campos de Booz. Si usted recuerda ahí en el libro de Ruth, puede ver cómo ella se fue a espigar. Y entonces en una ocasión Booz le dice a ella, a Ruth, le dice: ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que tú eres una mujer virtuosa.
Eso lo puede ver ahí en Ruth capítulo 3, verso 11. Este es un ejemplo de buen testimonio. Boaz le decía a Ruth, aunque era extranjera, recuerdan que Ruth era moabita. Entonces llega allí con Boaz, que era pariente de Elimelech y de la suegra de Ruth, de Noemí, y le dice, toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Entonces ese es el testimonio que nosotros damos, que la gente de fuera sepa qué clase de mujeres somos nosotros, las hijas de Dios. Y así era como estaban buscando a estos diáconos, que ellos tuvieran buen testimonio del pueblo, que fueran un buen ejemplo para el pueblo, porque así es como Dios lo estaba pidiendo. Ahora podemos ver otro testimonio de Ananías. Si ustedes recuerdan ahí en Hechos capítulo 22, verso 12, donde Pablo está relatando cómo se convirtió a Jesús, está relatando su conversión, y también habla de Ananías, aquel hombre que fue a orar por él, y cómo Pablo recuperó la vista. Y Pablo dice así, y da testimonio de Ananías, diciendo, entonces uno llamado Ananías, varón piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí, dice Pablo, acercándose me dijo, hermano Pablo, recibe la vista. Ananías, un hombre de buen testimonio entre todos los judíos. Entonces, para ejercer el diaconado se debe de tener buen testimonio entre toda la gente del pueblo, así como el testimonio de Ruth y así como el testimonio de Ananías, que toda la gente pueda decir, pues este es un hombre de ejemplo, esta es una mujer de ejemplo, porque lleva una vida conforme a la palabra de nuestro Dios. Ahora, también, hermanos, cuando los discípulos piden que sea un hombre lleno del Espíritu Santo, es lleno de la palabra de Dios y lleno del temor de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque dice, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes encarguemos de este trabajo, a quien les encarguemos de este trabajo. Y hoy, hermanos, podemos ver nosotros, como le decía hace un momento, que el Espíritu Santo ha estado siempre en hombres y mujeres que el Señor llama para un propósito o un trabajo determinado, porque es el Espíritu Santo el que capacita, el que instruye, pero previamente las personas ya deben de estar llenas de esa presencia de nuestro Dios. Entonces, no tan solo los discípulos se quedaron en estas dos virtudes que los diáconos deberían de tener, no, sino que también se amplían más bajo el nuevo pacto. Hoy le voy a leer aquí en Timoteo capítulo 3, verso 8 al 13, cuáles son los demás requisitos para los diáconos. Y Pablo dice así, dice, los diáconos deben ser honestos, sin doblez. ¿Qué quiere decir sin doblez? Íntegros, sin doble cara, sin doble moral, es lo que quiere decir Pablo. Dice, no dados al vino, que no tomen alcohol. Dice, no codiciosos de ganancias deshonestas, que no estén ejerciendo el diaconado por un interés, sino que sea por amor a nuestro Dios. Dice, no codiciar cosas que no le pertenecen o que pueda obtener de mala manera. Dice, que guarden el ministerio con la fe, con limpia conciencia, con fe de limpia conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que perseveren siendo fieles a Dios y a su palabra, llevando una vida, hermanos,
piadosa, llena de fe en Dios y en la palabra, apartados de todo mal y sirviendo a las viudas, sirviendo a los huérfanos y a los extranjeros. Ese es el trabajo del diácono dentro de la iglesia primitiva y dentro de la iglesia moderna. Y dice la palabra de nuestro Dios, también sigue diciendo ahí en 1 Timoteo capítulo 3 verso 8 al 13, dice que sean irreprensibles, que nadie tenga nada que decir de ellos en cuanto a su vida espiritual y su vida moral. Asimismo, dice, las mujeres deben ser honestas, no calumniadoras, sino sobrias, que siempre estén en sus 5 sentidos, fieles en todo. ¿Y esto por qué lo dice Pablo, hermanos? Estos requisitos para las mujeres, porque también, hermanos, si usted recuerda, ahí en Romanos 16:1 se nos habla que había una diaconista llamada Febe. Entonces, tanto las mujeres como los hombres ejercían el diaconado, pero son los mismos requisitos y las mismas reglas que Dios está pidiendo hoy en día, las mismas reglas que pidió en tiempo pasado en la iglesia primitiva, son las mismas reglas que aplican para hoy. Hace un momento yo le decía que si usted va a una empresa y pide un trabajo, si usted no llena los requisitos, no le van a dar ese puesto, y si le agrega ahí más con que usted falta a los trabajos, no llega llega a destiempo, pues menos va a aplicar para ese trabajo. Pues imagínese usted, para el trabajo que el Señor lo ha llamado, son los mismos requisitos y ahí son más. ¿Por qué? Porque estamos viendo que el apóstol Pablo nos amplía todos los requisitos, cómo debe de ser el diaconado. Y dice la palabra, dice, los diáconos deben ser maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque que ejerzan bien el diaconado, porque los que ejercen bien el diaconado, dice, ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto es lo que dice la palabra de nuestro Dios para hoy en día. ¿Cómo deben de llenar estos requisitos? Tanto los diáconos, los obispos, los líderes. ¿Por qué? Porque siempre van a ser un ejemplo a otros. Porque así dice la palabra. Nos vamos a quedar en esta palabra porque vamos a ver, hombres y mujeres, hermanos, primero Dios, para la otra semana, ver cuál es el hombre, cuál es la mujer que están llenos del Espíritu de Dios. Pero el verso 7 que termina con esta palabra dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. La palabra de nuestro Dios va a crecer y va a correr cuando la iglesia se dedique al servicio para el cual fue llamado, para la predicación de la palabra, el mensaje de salvación, para el servicio a los pobres, a los más necesitados, que es a las viudas, al huérfano y al extranjero, y cuando se dedique a la oración. Estas 3 cosas van de la mano, van juntas, y sobre todo cuando el hombre y la mujer estén llenos del Espíritu Santo de Dios, llenos del temor de Dios, y que den un buen testimonio. Primero Dios, los espero este lunes en Conociendo al Dios de la Biblia. Vamos en Levítico capítulo 4 y próximo sábado seguimos con estos requisitos de los diáconos. Dios me los bendiga y Dios me los guarde, y bendiciones para nuestra hermana. Buenas tardes, Cintia Hernández, para mi hijo Benjamín. Dios me los bendiga y Dios me los guarde.